En este episodio, por fin, presenciaremos el nacimiento del personaje más icónico de Chespirito, mientras que la odiada vieja chancluda, y aunque les caiga gorda, finalmente se une al elenco. Conozco gente que ha llegado así hasta los 90 años, sin meterse en la vida de los demás. El episodio comienza una vez más en la infancia de Roberto, en el año 1936. Esta vez, la historia toma un giro triste. Su madre, agobiada por problemas económicos, ya no puede hacerse cargo de sus 3 hijos. Ante esta difícil situación, se ve obligada a tomar una decisión dolorosa: enviar a Roberto a vivir temporalmente con su tía, con la esperanza de que las cosas mejoren pronto. Roberto, como era de esperarse, no quiere separarse de su madre, pero la decisión ya está tomada. Por eso, los vemos en la estación de autobuses, con rumbo a Guadalajara. Lo más desgarrador para el pequeño no es solo alejarse de su mamá, sino que también tendrá que hacer el viaje completamente solo. En sus manos lleva únicamente su gorra, esa que lo ha acompañado por tanto tiempo y que, como bien sabemos, más adelante se convertirá en la inspiración para uno de los personajes más icónicos creados por Roberto Gómez Bolaños. Al llegar a casa de su tía, el rostro de Roberto refleja tristeza y melancolía. Afortunadamente, sus tíos lo reciben con mucho cariño y le muestran su nueva habitación. Su tía, consciente del dolor que siente por estar lejos de su madre, intenta animarlo. Le dice que en su nuevo hogar viven muchos niños y que sería una buena idea salir a jugar con ellos. Roberto, al escuchar esto, sonríe por primera vez en el día y acepta la propuesta con ilusión. En 1971, durante una pequeña reunión entre Roberto y Rubén, este último le informa algo que cambiará el rumbo de las cosas. Le han ofrecido una oportunidad increíble de trabajo con una paga mucho más alta de la que recibe actualmente. El detalle es que, para aceptarla, tendrá que dejar su propio programa y también dejar a Roberto. Rubén, fiel a sus principios y a la amistad que tiene con Roberto, decide ser completamente honesto. Le habla con claridad, porque siempre ha valorado su relación y porque cree, sinceramente, que esta nueva oportunidad le conviene muchísimo. Roberto, sin muchas opciones, le desea lo mejor. Aunque siente que es un movimiento lógico por parte de la competencia, irse por el talento y tratar de llevárselo, también cree de corazón que a Rubén le va a ir muy bien en su nuevo camino. Le confiesa que lo va a extrañar mucho, porque fue y seguirá siendo una pieza fundamental en la construcción de su carrera. Y antes de despedirse, le deja en claro algo muy importante: si algún día decide volver, las puertas estarán abiertas para él. Pero el golpe no termina ahí. Un nuevo balde de agua fría cae sobre Roberto cuando se entera de que Rubén no será el único en marcharse. Peña, aquel que confió en él desde el principio, también ha decidido aceptar la misma propuesta y se irá junto con Rubén a la competencia. ¿Tú también, cabrón? Más tarde, en la oficina del director Vargas, se discute junto a Treviño quién podría sustituir a Rubén en su papel como Lucas Tañeda. ¿Te suena ese nombre? Probablemente sí, porque fue uno de los primeros personajes que apareció en los sketches de Chespirito, específicamente en el icónico Los Chifladitos. Roberto se niega rotundamente a reemplazar a Rubén con otro actor para el papel de Lucas Tañeda. Para él, simplemente no tiene sentido. Desde el primer momento, ese personaje fue creado pensando específicamente en Rubén. Imaginar a alguien más interpretándolo le parece absurdo. Esa decisión, como era de esperarse, no le agrada ni a Treviño ni al director Vargas. Ellos tienen que llenar ese espacio en la programación, y rápido, no pueden darse el lujo de perder tiempo. Roberto, tranquilo y confiado, lanza una propuesta sencilla. Así como una vez creó a Lucas Tañeda, ahora se encargará de inventar un nuevo personaje que llene ese espacio vacío. Y con eso se embarca en una misión importantísima: dar vida a un nuevo personaje que sustituya el sketch que solía compartir con Rubén. Roberto, con esa chispa creativa que lo caracteriza, no se encierra en una oficina a pensar. En lugar de eso, decide salir a pasear con sus hijos al parque, porque sabe que la vida real, especialmente vista desde los ojos de un niño, está llena de inspiración. Mientras está con ellos, una pequeña acción de su hija le llama la atención. Saca su libreta, anota la idea al instante, y más adelante, ese detalle terminaría formando parte del vestuario de un personaje muy especial, el Chavo del Ocho. Pero ahí no termina todo. Cuando sus hijas se acercan a comprar un globo, Roberto observa al vendedor. Su ropa descuidada, su actitud impaciente, su forma de tratar a los niños. Y es ahí cuando la inspiración le cae como un rayo.
Ese señor, sin saberlo, acababa de sembrar la semilla de lo que sería otro personaje entrañable, Don Ramón. Roberto no pierde ni un segundo más, regresa a su estudio con la mente encendida y empieza a dar forma a esas ideas. La escena en el parque no solo le sirvió para crear personajes, sino también para imaginar sus actitudes, sus gestos, sus manías. Poco a poco todo empieza a tomar vida en su mente. Pero aún falta algo. Roberto se dirige a su viejo baúl y saca un objeto muy especial, su gorro de la infancia. Ese gorro que lo acompañó en momentos difíciles y felices, ese símbolo tan personal, tan íntimo, que ahora quiere plasmar en su nuevo personaje como una huella de su propia historia. Justo en ese momento, su esposa entra al estudio y le deja una torta para que coma algo. Roberto había estado trabajando toda la noche, sin descanso, y sin saberlo, ese pequeño gesto se convierte en otra chispa creativa. Porque sí, esa torta también se convertirá en parte esencial de su personaje principal. Así, entre recuerdos, amor familiar e imaginación desbordada, empiezan a ser uno de los íconos más grandes de la televisión mexicana. En ese momento, Roberto tiene un flashback que lo transporta a su infancia. Está enfermo, con fiebre, acostado en la cama y se pregunta con ansiedad cuándo volverá a ver a su mamá. Tiene miedo, teme que ella no regrese como sucedió con su padre. Su tía, al verlo tan angustiado, trata de calmarlo y le asegura con ternura que eso no va a pasar. Pero por ahora, le dice, necesita comer para recuperar fuerzas. Y justo en ese recuerdo, Roberto tiene un antojo muy específico. Una torta de jamón, exactamente igual a la que en el presente su esposa le acaba de llevar mientras él trabaja sin descanso. Ese simple gesto despierta en Roberto una chispa creativa que lo cambiaría todo. Esa torta no solo era un recuerdo de su niñez, también se convertiría en el platillo favorito, si no es que el más icónico del personaje que estaba por nacer, el Chavo. Al día siguiente, Roberto ya está manos a la obra preparando la escenografía para su episodio piloto. A su lado, Ramón Valdés ensaya una escena basada directamente en aquella vivencia de Roberto en el parque, el encuentro con el vendedor de globos impaciente y malhumorado. Ramón le da vida al personaje con una naturalidad impresionante. Durante los ensayos, Ramón le pregunta a Roberto quién será el niño que interpretará al personaje central, pero Roberto le responde que ya tiene eso resuelto. Él mismo se encargará de interpretarlo. Ambos coinciden en algo. Trabajar con niños es complicado y además muchos niños actores no logran tener una vida normal después, así que Roberto se convierte en su propio protagonista. Algo curioso es que en ese momento, la vestimenta del personaje aún no está del todo definida. El niño que Roberto planea interpretar es molesto, travieso y torpe y lleva consigo una pelota, pero aún no se llama el Chavo. Entonces ocurre otro flashback. Roberto se ve a sí mismo de pequeño jugando con su pelota. En una de esas travesuras, termina colándose en una vecindad donde presencia una escena que lo marca profundamente. Un padre regañando a su hija. La niña, con una forma muy particular de llorar, exagera todo. Dice que su papá le pegó, aunque no sea del todo cierto. Su vestimenta, su actitud, su manera de dramatizar la situación. Todo eso se le queda grabado a Roberto. Sin saberlo, acaba de conocer sin querer a la inspiración para la Chilindrina. Motivado por todo lo que tiene en mente, Roberto va directo a la oficina del director Vargas. Esta vez no solo quiere presentar un sketch, quiere mostrarle una idea más completa, más ambiciosa. Le propone un nuevo universo, una vecindad, un lugar donde vive ese niño travieso que ya tiene en mente, acompañado por una niña llorona y vivaracha, y por supuesto, el globero que ahora sería un personaje fijo. Este último se convertiría en el típico chambitas, desempleado, flojo, algo mañoso, pero entrañable. En resumen, Vargas estaba viendo nacer lo que más adelante el mundo conocería como el Chavo del Ocho. Vargas y Treviño no están convencidos, se rehúsan a aprobar el proyecto de Roberto, alegan que no hay presupuesto y que la idea, una comedia sobre una vecindad, simplemente no suena prometedora. Pero Roberto, siempre optimista y lleno de ingenio, no se rinde. Se le ocurre una solución que no requiere la aprobación de ningún presupuesto adicional. Si no pueden conseguirle una vecindad real, entonces él la construirá, y así se pone manos a la obra. Con sus propios recursos y muchísima creatividad, comienza a diseñar y construir el set, no una vecindad cualquiera, sino una que represente todos esos clichés clásicos, los lavaderos comunitarios, los boilers en las esquinas, las macetas regadas por todo el lugar.
Y por supuesto, el elemento más icónico de todos, el mítico barril. Mientras el set va tomando forma, el proyecto avanza tal como Roberto lo imaginó. Pero entonces llega Vargas con una advertencia directa. Tu programa tiene que ser justo lo que prometiste, si no, puedes irte despidiendo del Canal 8. Esa frase, dicha en tono serio, termina siendo la chispa final que Roberto necesitaba, y así nace el título de su nuevo sketch, El Chavo del 8. Pero Roberto sabe que un escenario bonito no es suficiente, necesita personajes, figuras entrañables con las que el público se puede identificar, y ahí es donde empieza a volcar sus recuerdos una vez más. Uno de esos personajes sería el señor Barriga, inspirado en una escena de su infancia, un cobrador regordete que iba a exigir la renta a su tío. Y también en otra vivencia, un niño mimado, presumido, cuya madre, clasista y altanera, le decía que no se juntara con la chusma. Todo ese contexto serviría como base para crear a Kiko y a su madre, mejor conocida como Doña Florinda. Mientras tanto, Vargas insiste en contratar actores de renombre para el programa, quiere mantenerse por encima de la competencia y cree que el prestigio es clave. Pero Roberto piensa distinto. Para él no se trata de fama, sino de talento real. Aún no tiene nombres en mente, pero lo único que pide es que sean buenos actores. Este contraste de visiones es cada vez más evidente. Días después, durante la despedida de Rubén, hay una actuación especial. Rubén hace una dramatización de ventrílocuo junto a un joven llamado Carlos Villagrán. La presentación llama muchísimo la atención de Roberto. Lo que más le cautiva es un gesto característico de Carlos, inflar sus cachetes como parte de su personaje. Roberto queda fascinado y sin dudarlo, le propone unirse a su nuevo programa, aunque Carlos no sea actor profesional, ni mucho menos una figura reconocida. Pero ahí no termina su búsqueda. Otro día, mientras ve la televisión, Roberto se topa con un comercial donde Edgar Vivar interpreta a un hombre indeciso a la hora de comprar un refrigerador. Su hijo, al ver el anuncio, le dice que el señor es muy gracioso, y Roberto lo nota también. Pero además de gracioso, lo ve como un actor completo, versátil y profesional. Sin pensarlo más, se pone en contacto con él. Durante su conversación, Edgar menciona que le encanta trabajar en proyectos donde no haya chícharos. Esa respuesta es justo la que Roberto esperaba. En ese instante, Roberto toma la decisión, lo contrata sin audición, sin pruebas, sabía que era perfecto. Así, pieza por pieza, personaje tras personaje, Roberto va construyendo el universo que muy pronto se convertiría en una leyenda de la televisión. Roberto le presenta su propuesta de elenco a Treviño, quien la rechaza casi de inmediato. Le dice que esa lista no es digna de presentarse ante Vargas, está compuesta por puros actores desconocidos. Tal vez sean talentosos, sí, pero el público apenas si los conoce. Para Treviño eso no es suficiente. Pero Roberto, sin darle demasiada importancia a las críticas, se queda pensando en alguien más, una actriz que vio por casualidad en los pasillos del canal mientras se grababa otro programa, y como si se tratara de un flechazo, quedó completamente impactado, por su belleza, por su presencia y por ese magnetismo natural que la hacía destacar. Se trataba de Florinda Mesa, la villana de esta serie. Roberto no lo dudó. Se acercó y le habló sobre el personaje que tenía en mente para ella, una señora de vecindad, chismosa, con aires de superioridad y modales refinados. Un papel perfecto para alguien con su carácter y talento. Florinda, sin pensarlo demasiado, aceptó la propuesta con entusiasmo, y aunque Roberto no lo decía en voz alta, sintió una conexión inmediata con ella, algo más allá del trabajo, una atracción que sería el inicio de una relación profunda, aunque en ese momento solo existiera en silencio. Cuando Vargas revisa el elenco definitivo que Roberto ha elegido, su expresión lo dice todo. No está convencido. Para él, la plantilla sigue siendo débil. Sí, Florinda trabaja en el canal, pero no tiene el renombre necesario. Y peor aún, ¿quién es ese tal Carlos Villagrán? Nadie lo conoce. A pesar de todo, Chespirito sigue firme con su visión, reúne a todo el elenco, los presenta entre sí y juntos comienzan a dar forma al programa que marcaría un antes y un después en su carrera. Una vecindad llena de personajes entrañables, inspirados en personas reales, en vivencias de su infancia y sobre todo en emociones humanas que cualquiera podía reconocer.
Pero todavía faltaba alguien más. Vargas, intentando reforzar el proyecto con un nombre fuerte, propone a Angelines Fernández, una actriz de renombre con trayectoria. Roberto la imagina de inmediato formando un dúo con Ramón Valdés, una mujer intensamente enamorada de él, obsesiva, dramática. Una dinámica pensada para los adultos, justo lo que Vargas y Treviño querían agregar al show. Y así, poco a poco, cada personaje de la vecindad fue tomando vida, cada uno con una personalidad bien definida, basada en personas reales que pasaron por la vida de Roberto cuando era niño allá en la casa de su tía. Pero más allá del guión o la actuación, esos personajes pronto se convertirían en algo más, una familia disfuncional, divertida, a veces caótica, pero entrañable y universal. Así nació la creación más grande de Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho. Justo antes de grabar el primer episodio, Roberto reunió al elenco y con una mezcla de nervios y emoción en el ambiente, les dedicó unas palabras de aliento. Nadie sabía lo que estaban a punto de comenzar. Nadie imaginaba que esas escenas grabadas con humildes escenografías y actores poco conocidos se transformarían en una leyenda que marcaría para siempre la historia de la televisión mexicana y de toda Latinoamérica. De vuelta en Acapulco, todo el elenco del Chavo del Ocho se reúne para disfrutar un momento de convivencia familiar. Están todos juntos, los actores, los seres queridos de Roberto. Una gran familia unida por años de trabajo, risas y recuerdos. En medio de esa atmósfera de camaradería, Roberto toma la palabra. Con tono nostálgico les comparte una anécdota muy personal. Recuerda que 35 días después del fin de la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano Horacio fundaron un club secreto llamado Los Aracuanes. Un grupo que nació con la idea de unir, integrar y crear lazos entre amigos. Ahora, mirando a todos a su alrededor, les dice con una sonrisa: hoy ustedes son mi club. Maestro, nos dejaste sin palabras. Pero la armonía no dura mucho. Mientras comen, Edgar pide más comida y Florinda no se lo piensa dos veces para hacerle un comentario. Le dice que debería cuidarse, que está comiendo demasiado. La frase, aunque quizás sin mala intención, no le cae nada bien a Edgar. Edgar, perdóname, ¿lo estoy haciendo por tu bien? El ambiente se empieza a tensar. Carlos, como quien no quiere la cosa, mete su cuchara. Comenta que el días anterior el director segoviano estuvo a punto de abandonarlos, algo que añade más tensión al ambiente. ¿Ibas a dejar así la grabación? Es su berrinchito, pero su mujer lo metió en cintura como acostumbra. Pero lo más curioso viene después. Graciela, observando todo con calma, lanza una frase que corta el aire. La gente no vive muchos años por comer sano o por no fumar. Vive mucho cuando no se mete en la vida de los demás. La indirecta o directa se siente fuerte en la mesa. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con este muñecón no, Margarita, ¿eh? Te sacaste la lotería, ¿eh? Yo ya pasé por ahí. Y aunque les caiga gorda, ¿eh? Más tarde, Graciela se acerca a Roberto para hablar más en privado. Le reclama el hecho de no haberla respaldado cuando intentó frenar a Florinda. Ella siente que Florinda se entrometió en la vida personal de los actores y que Roberto debió poner un alto. Él apenas puede responder, pero por suerte para él, la conversación se interrumpe. Sus hijas aparecen emocionadas y le piden permiso a sus padres para asistir a un concierto que se celebrará en el bar del hotel. Graciela se niega en seco. Son menores de edad y no hay quien las acompañe, pues tanto ella como Roberto están ocupados. Sin embargo, Florinda, que ha estado escuchando, se mete en la conversación y sugiere que las niñas sí pueden ir solas. Después de todo, dice, son hijas de Roberto. Pero ese comentario solo hace enfadar más a Graciela. Siente que están pasando por encima de su autoridad como madre. Aún así, y para sorpresa de todos, Roberto les da permiso de ir al evento. Y así llegamos al final de este cuarto episodio. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Deja tu like porque cada pulgar arriba es un mensaje claro de que tú tampoco aguantas a Florinda. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y aunque les caiga gorda, ¿eh?